Shalom. Estamos estudiando hoy la parashá de Kitizá, en el libro del Éxodo. Moshe está en el monte del Sinaí, recibiendo las explicaciones del Creador sobre el correcto significado de los mandamientos de la Torá y el funcionamiento del tabernáculo. El Creador le ordena recoger donaciones de todo el pueblo, medio ciclo por persona. Esta mitad nos ayudará a comprender que somos partícipes en un todo común, que no somos nada sin la otra mitad que está en nuestro prójimo. Como si se hubiera olvidado de varios temas del tabernáculo que ahora vienen un poco desplazados. Leemos sobre la construcción de la pila para lavarse las manos y los pies antes de comenzar el servicio del Eterno, y también la preparación del aceite de unción y del saumerio, que se ofrecía a diario junto con el sacrificio perpetuo, ya que para entender la responsabilidad mutua que los hizo acreedores del castigo a continuación por la falta de unos pocos, debemos anticipar la relación dependiente entre unos y otros en la asamblea, y para entender que los pensamientos e intenciones que parecen muy ocultos son en realidad la esencia del comportamiento, al igual que el saumerio, a pesar de su suma sutileza, se convierte en la esencia de los sacrificios del tabernáculo. Y así el resto de los detalles desplazados se convierten en una especie de prólogo o de explicación anticipada a lo que viene a continuación, el pecado del becerro de oro. La Torá continúa con el nombramiento de Betzalel, el gran artista del tabernáculo. La Torá dice que era capaz de leer los pensamientos de la gente que traía las ofrendas al tabernáculo para saber cuál de ellas podía ser dedicada a los utensilios más sagrados, como el arca o el propiciatorio, y cuáles debían ser relegadas a los pedestales o a los ganchos que sujetaban las cortinas. De nuevo vemos que el texto presta atención a los pensamientos y a las intenciones, dando la verdadera intención a los hechos dictados por el Eterno. También el cumplimiento del mandamiento del Shabbat, indicando dos cosas importantes relacionadas con lo que estamos hablando. En primer lugar, que por importante que parezca la construcción del tabernáculo, ella también está sujeta a un orden superior, regido por el descanso sabático, que no puede ser violado. Y en segundo lugar, que el tabernáculo y más tarde el templo es un lugar fuera de lugar, al igual que el Shabbat es un tiempo fuera del tiempo. En este lugar y en este tiempo salimos del marco natural y accedemos al marco sobrenatural, espiritual, divino, que no está sujeto a las mismas normas naturales a que estamos acostumbrados. Viendo todo esto, cuánto mayor es el desengaño al ver que algunos elementos del pueblo que estaba esperando el regreso de Moshe se confunde y decae hasta construir un ídolo de oro. Era el momento más sublime de nuestra historia, el momento de mayor conexión con el Eterno, cuando Moshe estaba en el monte del Sinaí recibiendo las tablas de la ley de manos del Eterno. Los sabios lo comparan con el momento en que el novio le da el anillo de nupcias a la novia y con esto la convierte en su mujer. En aquel momento se convierten en superhombres, en inmortales. Precisamente en este momento se comete el tremendo error, como si la novia estuviera guiñando el ojo a otro joven mientras el novio le pone el anillo en el dedo. Los sabios de Israel fueron muy cuidadosos al examinar los detalles de este error tan garrafal que casi causó la destrucción del templo, como bien puede verse en los textos que vienen a continuación, y de sus consecuencias por generaciones. En primer lugar, podemos ver que la iniciativa del pecado surgió de los acompañantes, esclavos fugitivos, que no eran hijos de Israel, y que los acompañaban alrededor de su campamento. Fueron ellos los que perdieron los estribos y exigieron un nuevo líder espiritual que los guiara. El total de los pecadores, según el mismo texto bíblico, no superó las 3.000 personas, que conforman un 0,5% de los varones del pueblo. Además, lo que pedían no era un nuevo Dios, sino unas representaciones del Eterno que les sacó de Egipto,
unas representaciones plásticas. Y aún así les estaba completamente prohibido, por supuesto, hacer esta imagen y ofrecerle ofrendas como hicieron aquellos 3000. Y aquí vemos claramente que aunque su intención fuera adorar al Eterno, al Creador del mundo, el hecho de crear una imagen y postrarse ante ella estaba completamente prohibido y iba a causar, suponía causar el exterminio del pueblo. El castigo recae sobre todo el pueblo, puesto que ya nos hemos convertido en un solo cuerpo nacional que nos hace responsables unos de otros. Cierto que la responsabilidad cae principalmente sobre los jueces y los líderes que estaban en el pueblo, sobre todo a Aarón y Hur, que habían quedado al cargo del pueblo. En cuanto a Hur, desaparece misteriosamente del escenario, y los sabios nos relatan que fue asesinado al intentar impedir que hicieran el ídolo. Y al ver a Aarón lo que había ocurrido con Hur, y para intentar evitar que degenerase en algo más grave, accedió a su voluntad con la esperanza que mientras tanto regresara Moshe y lo arreglara todo. El pueblo pierde la inmortalidad conseguida en el momento de la entrega de la Torá y vuelve al nivel humano que tenía antes, ya que el premio había sido conseguido en un solo momento de exaltación y no como resultado de un proceso estable. Sin duda, la crisis más grave que ha sufrido el pueblo hasta el día de hoy, puesto que su misma existencia fue puesta en tela de juicio. Pero precisamente gracias a este momento de crisis descubrimos la fortaleza del pueblo, que no tan solo superó la crisis, sino que consiguió que el Eterno residiera entre ellos durante 39 años que vagaron en el desierto y otros 860 hasta la destrucción del primer templo. Moshe exige que la presencia divina se haga patente en el tabernáculo, y solamente en él, y que ningún otro pueblo tenga nada parecido, para demostrar que hemos conseguido el perdón por tan grave error. El Eterno accede, y también accede a revelarle los secretos de cómo dirige este mundo en que vivimos, los llamados secretos de la construcción, a veces llamados secretos de la carroza. Solo el secreto de la gloria del Eterno es inaccesible incluso para Moshe, a quien le comunica que podrá entender las cosas a posteriori, pero no a priori. El Eterno añade al perdón una fórmula especial de oración, que en realidad es una explicación de las posibilidades del perdón que Él pone ante nosotros para evitar posibles desastres, para evitar la desesperación de aquellos que han pecado y creen que ya no hay camino de vuelta y que todo está perdido. Los 13 atributos del Creador nos muestran las 13 posibilidades de regreso, desde los puntos más alejados y más deteriorados de nuestro comportamiento. No basta con leerlos, por supuesto, hay que entenderlos y ponerlos en práctica nosotros mismos y con los que pecan contra nosotros, tal y como indica el extraordinario librito llamado Palmera de Débora de Moshe Rabí Cordovero, que nos explica detenidamente y nos indica cómo ponerlos en práctica. Shalom.